Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de una novela de Claudia Piñeiro, que es una autora argentina, que bueno, yo no había leído, aquí está, yo sí he visto que ha tenido mucho boom últimamente, porque como que hay no quiero decir generación porque todas son de diferente edad, pero muy nueva, muy fuerte, muy emergente de autoras argentinas, que está como muy en boga, todas ellas muy presentes en todo lo que tiene que ver en redes y en entrevistas y en ferias y etcétera. Ahora, este libro es de 2021, me parece, sí. Yo no lo había leído, mi mamá lo compró, ella lo leyó, y cuando lo leyó yo recuerdo que me reveló una cosa, alguien podría decir me spoileó, que no lo veo así, una cosa importante, muy importante y contundente de la historia, pero no me dijo más. Y se me olvidó, se me fue, y ahora lo volví a leer, lo leí muy rápido por una cuestión laboral que me permitió leerlo muy rápido. Y bueno, es una historia, no ocurre en Buenos Aires, y ocurre más o menos como entre los años 70, un poquito, en ese lapso. Ahorita no tengo bien el dato, así que no quiero mentir ni equivocarme, pero bueno, digamos que todo gira en torno a una familia de un padre, una madre, muy religiosos, con esta cuestión como muy arraigada de la cuestión de la religión, y tres hijas, tres hermanas, las hermanas Sardá, Carmen, Lía y Ana. Y esto no es ningún spoiler de nada, perdón que sea tan reiterativa con eso, pero bueno, cuando la historia empieza, nosotros ya sabemos que a Ana, la menor de 17 años, encuentran su cuerpo mutilado y calcinado en un lote baldío en donde la gente va y tira la basura. Está nada más como una parte de su torso y es calcinada. Y es una cosa brutal, es una cosa horrible. Y cuando la novela está dividida en 7 partes, cada parte es un personaje, es la voz de un personaje. No es propiamente como el Cuarteto de Alejandría o Lawrence Durrell o tantas otras historias en donde todos los personajes de alguna manera cuentan o ven su punto de vista de una misma parte de la historia, sino que aquí todo gira en torno al asesinato o a la muerte, pero no porque no es una cosa u otra, sino al asesinato de Ana. Y todo el punto de vista de los personajes gira en torno a eso, pero va mucho más allá, porque hay cosas que parten desde que Ana estaba viva y después de ello, ¿no? O sea, cómo el asesinato es algo muy determinante para el transcurso de los hechos de cada uno de los personajes. La primera voz que escuchamos es la de Lía, la hermana del medio, luego Mateo, que es el nieto, o sea, el sobrino de Lía, un muchacho de 21 años más o menos. Luego tenemos a Marcela, que es la mejor amiga de Ana. Luego tenemos a un policía, Elmer, que Ana fue su primer caso y después ya es mayor. Luego tenemos a Julián, que es el marido de la hermana mayor de Ana y de Lía. Y luego tenemos a Carmen, que es la hermana mayor de Ana y Lía, ¿no? Y al final, el epílogo es la voz del padre, Alfredo, del padre de las 3 hermanas. Y creo que esto de los personajes es muy importante, cómo está dividido la voz de cada personaje, porque no solamente es cómo vivieron el crimen, sino cómo vivieron todo lo demás, porque las cosas, con lo que yo me quedo de esta historia, sí es mucho esta cuestión de la doble moral, la cuestión religiosa, sí cierto fanatismo que va más allá, que nada tiene que ver con la fe. Quiero aclarar eso porque la cuestión religiosa siempre es un tema muy delicado y muy importante y que merece todo el respeto del mundo, pero justo la cuestión de cómo interpretamos lo que dice la religión, eso es algo que la novela lo marca mucho, no en una cuestión, o no solo en una cuestión de crítica, sino hasta qué punto tú haces algo, manipulas la vida de alguien para justificando que es como Dios así lo quiere o Dios así lo dice. Y bueno, al final es como las cosas no son lo que aparentan, nunca lo son, pero en este caso menos. Es el punto de vista del padre, el dolor del padre de perder a su hija menor, pero también perder a Lía, que es la del medio, porque Lía, cuando asesinan a Ana, se va, que así empieza la novela. Y empieza hablando Lía diciendo, bueno, yo me fui de mi casa, vine a Santiago de Compostela porque una vez vi un documental con Ana y pensamos en
esta ciudad en donde los peregrinos hacen el camino. Y yo confieso que la imagen que yo tenía de Santiago de Compostela es, por supuesto, la imagen de la Vía Láctea de Luis Buñuel, ¿no? Que es esta, sí, crítica, burla, sátira, justamente de la cuestión religiosa, pero cómo lo maneja ella no es como de burla, al contrario, ¿no? O sea, dejando de lado lo de Buñuel, pues Santiago de Compostela es un símbolo muy importante, no solo en la fe, en la religión, sino por su arquitectura, por cómo está construida, etcétera. Y Lía ahí se hace cargo, compra una pequeña librería y bueno, sus destinos se cruzan, de su hermana mayor Carmen con su marido Julián, que en ese tiempo que ocurre lo de Ana era seminarista, iba a ser cura y después decide que no, algo pasa, que se casa con Carmen, tienen a Mateo, que es su hijo, y Mateo es muy peculiar a como ellos lo describen, ¿no? Nada tiene que ver con realmente cómo es Mateo. Mateo desaparece, pero después nos enteramos cuando vimos la voz de Mateo de que él en realidad huye de sus padres, ¿no? Porque lo atosigan, porque vaya, no es esa relación y matrimonio perfecto que Carmen y Julián aparentan ser. Y todo gira, hay una cuestión muy literaria, muy de historias del pasado, muy incluso de historias teóricas, y al final creo que el personaje que realmente marca ese antes y después tanto al lector como en la historia y nos destroza es el personaje de Marcela, la mejor amiga de Ana. Yo creo que es el personaje que se mantiene fiel y leal hasta el final a su amiga, pero además es el personaje que más nos duele porque ella, cuando ocurre lo de Ana, sufre un pequeño percance en la iglesia, la chamarra se le atora con la figura de un santo, jala para tratar de zafarse y el santo se le cae encima y la golpea en la cabeza y sufre una enfermedad que ahorita, bueno, tendría que buscarlo aquí en el libro, pero es una cosa como de amnesia en donde el golpe es tal que se te olvida no lo anterior, a lo mejor algún psicólogo, neurólogo me criticaría por cómo lo estoy explicando, pero a grosso modo es solamente recuerdas el pasado y no recuerdas lo inmediato. Entonces ella tiene que anotar todo en unos cuadernos para poder recordar el momento, ¿no? O sea, escribir así como Ana apareció mutilada y calcinada, tengo que entregarle el anillo de turquesa de Lía, que Ana lo consideraba anillo de la suerte, tengo que entregárselo a Mateo, todas esas cosas. ¿Y por qué es un personaje tan determinante? Porque ella revela algo que es muy desolador, muy doloroso, pero contundente para entender qué fue lo que pasó con Ana. También un poco el personaje de Elmer, que es el policía, él también, cuando el padre de Ana, porque el padre de Ana nunca deja de buscar, nunca deja de averiguar, de tratar de entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que él no vio, qué fue lo que él no supo. Y la madre de Ana se encierra, se vuelve muy amargada por lo que le sucedió a su hija y por haber perdido a Lía, que decide romper toda relación con su familia, ¿no? Entonces digamos que la que se mantiene a flote, siempre estoica, siempre perfecta, siempre inmaculada, pues es Carmen, la mayor. Pero recuerden esta frase que dije al principio, las cosas nunca son lo que parecen, nunca. Siempre hay que ver más allá y muchas veces la gente sí tiene esas máscaras, no solo para protegerse, sino también como una cuestión de una hipocresía para mantener esa imagen que en el fondo no son. ¿Por qué se llama catedrales? Que es algo que a mí siempre me gusta mucho, mucho eso, esas coincidencias que tiene la literatura y esos lazos que se van tejiendo como un tapiz. Es por el cuento Catedral de Raymond Carver, que aparentemente nada tiene que ver, pero en el cuento, que yo no he leído, pero como saben por ahí hay un video de Raymond Carver y su cuento, varios cuentos, bueno, creo que 2, que saben que es como muy peculiar porque con Raymond Carver tenemos esa virtud de poder elegir entre 2 cuentos y quedarnos con el que más nos guste. En Catedral, es un hombre que le está explicando a un ciego cómo es una catedral. Y aquí ese lazo, que además es una metáfora muy bonita, es Lía diciéndole a su padre cómo son las catedrales y describiéndole y contándole ese cuento, y después es Alfredo hablándole a Mateo sobre las catedrales. Mateo estudia arquitectura, deja la carrera, pero cuando huye o desaparece, como dicen sus padres, se va a recorrer todas las catedrales que él y su abuelo hicieron como un mapa de un viaje muy especial. Y va a Santa Croce, va a Santa María del Fiore, va a muchas, muchas iglesias en toda Europa, y justo es esa cuestión como de dibujar de la mano de su abuelo y de la mano de Lía y de la mano de cualquier persona. De ahí esa metáfora tan bella como en el cuento de Carver. Hay muchas cosas que están como relacionadas sí con la literatura y sí con esta cuestión, repito, de las cosas que no son lo que parecen. Y
es algo que ahora es, vaya, estamos en el siglo XXI, pero sigue estando como muy presente, sobre todo la cuestión, pues sí, moralina, ¿no? Bastante, la cuestión religiosa, la cuestión sí de la culpa, pero también hasta cierto punto donde asumimos nuestra responsabilidad como seres humanos de algo. Y algo que a mí me pegó mucho y rescato mucho de la historia es esta cuestión de las hermanas, de la hermandad, de si hay realmente una hermandad, un afecto o hay una competencia eterna entre ellas, provocada por su manera de ser, provocada y fomentada quizás por los padres consciente o inconscientemente, y también hasta qué punto si pierdes un hermano, en las circunstancias que sean, hermano, hermana, pensar e imaginar lo que esa hermana o hermano hubiera sido en la vida si la vida no se la hubiera llevado, es algo que duele mucho en esta historia y en tantas otras, porque no es que no valga la pena pensar en eso, sino te haces mucho daño cuando piensas en esas cosas, que es algo que está muy latente aquí, sobre todo por la manera en la que muere Ana. Ahora, algo que me gustó es ver que hay muchas opiniones y muchas reseñas de este libro. Eso siempre me gusta mucho, me motiva mucho, y yo no sé si lo leí tan rápido porque la escritura es rápida o porque me atrapó o porque me alteró o por algo, pero sin duda yo sí se las recomiendo. Es una autora que, insisto, tiene muchas historias. Yo solo he leído esta, sí quisiera leer más, buscar más de ella porque creo que vale la pena, pero como un inicio, es un muy buen inicio y de verdad sí me gustó. El final sí creo que sí es lo que esperaba, sobre todo porque hay algo que se queda pendiente y para el padre es muy doloroso descubrir la verdad, pero hubiera sido más doloroso descubrir toda la verdad. Espero que esa incógnita se les quede a ustedes como lectores. Si ya la leyeron podrán estar de acuerdo o no conmigo, y si no lo han leído, de verdad sí léanlo, sí vale mucho la pena. Así que pues nada, nos vemos la próxima semana.